Ahora le vamos a dar la palabra a una mujer que ha sido una mujer transformadora desde también muy jovencita, desde sus primeras militancias, que ha estado impulsando proyectos educativos. A nadie se le olvide que si hoy en la Ciudad de México existe una universidad autónoma de la Ciudad de México, fue porque Clarita Brugada, en compañía de un grupo grande de compañeros, se metió a la cárcel de mujeres, a la excárcel de mujeres, a exigir que ahí fuera una preparatoria. Que a nadie se le olvide que Clara Brugada, cuando fue delegada, dio la mitad de su salario para proyectos para las mujeres, que tanta falta hace que las mujeres salgan adelante en nuestra sociedad. Es una mujer que ha sabido que el pueblo necesita apoyo, pero que también necesita levantar la cabeza, y por lo tanto ha respetado la dignidad y fundó derechos. Primero, Clarita, siendo delegada, hizo que la pensión universal que ya estaba, que era una idea del licenciado Andrés Manuel, bajara la edad a 68, y después los demás la copiaron. Entonces, Clara Brugada es una excelente precandidata a la delegación Iztapalapa, y es la precandidata de Morena, es la precandidata de Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de Iztapalapa. Vamos a darle la palabra. Buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero de esta zona. Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes, y el día de hoy estamos aquí porque el compañero Rodrigo Chávez, nuestro precandidato a diputado local por este distrito por parte de Morena, me invitó y me dijo: Clara, vamos a la Vicente Guerrero, vamos a encontrarnos con vecinos y vecinas de esta zona que son un bastión de todo este distrito. Los habitantes de la Vicente Guerrero son gente democrática que siempre han jugado un papel importante para ganar los procesos democráticos de la ciudad y del país. Yo les mando un saludo a todos ustedes. Aquí estamos, y quiero saludar a los compañeros y compañeras de la estructura de Morena. Está Rita aquí presente, y están más compañeros presidentes de los comités de Morena. A ver, alcen la mano, ¿quiénes están? A ver, pues un fuerte aplauso aquí a los compañeros y compañeras, Gracias por estar acá. Me da mucho gusto encontrarnos. Y miren, como decía el compañero Rodrigo Chávez, nos levantamos y lo primero que escuchamos son malas noticias de cómo nos va en el país. Tenemos una situación muy difícil de pobreza, de injusticia, de impunidad, de violencia, de escándalos, de corrupción, todos los días. Y necesitamos recuperar, fortalecer la esperanza de cambio en este país. Y que no quepa duda que aquí la esperanza de México es Morena. Y por eso estamos desde acá, desde la Vicente Guerrero, encontrándonos con los pensamientos de lucha, de transformación, y encontrándonos con gente como Andrés Manuel López Obrador, a quien enviamos un fuerte aplauso desde la unidad habitacional Vicente Guerrero, porque obviamente Andrés Manuel López Obrador no es una estrella del canal de las estrellas, pero es el dirigente político más digno, honesto que tiene el pueblo de México. Y por eso tratan de obstaculizarlo, por eso lo bloquean en los medios, por eso lo tratan siempre de difamar,
pero él todos los días está recorriendo los municipios del país. Es el único dirigente político que ha recorrido 2 veces todos los municipios de este país. Y no cualquiera lo hace. Él todos los días está en diferentes lugares, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua, Baja California, Puebla, etc. Y hay que reconocer, pues, que obviamente al grupo de poderosos de este país no le conviene que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República. Por eso lo del 2006, y por eso se impuso Peña Nieto en el 2012 con la compra del voto. Acordémonos de las tarjetas Monex, de las tarjetas Soriana y de la manera como él quedó. Hoy, en una encuesta que hacían estos días, la mitad de los que votaron por Peña Nieto hoy están arrepentidos. Ya no venimos aquí a decirles van a privatizar el petróleo, ya lo hicieron. Ya está abierto al capital privado el petróleo, el gas y la industria eléctrica. Ya no es que ahí viene el coco, ya los diputados y senadores a iniciativa de Peña Nieto reformaron las leyes y hoy están prácticamente lo que teníamos como reserva energética abierta al mercado, a los negocios, a las empresas internacionales, y ese es uno de los principales problemas, que pusieron nuestro país en venta, que vendieron los energéticos. Usted está abierto al capital privado, pero también las minas de oro y plata que tenemos, también las playas, en fin, todo lo que pueden. Ya reformaron la Constitución para que entraran los privados a hacer de las suyas. Y bueno, ¿qué queremos en Morena? Queremos cambiar las cosas. Y hay que empezar desde abajo y desde donde nos toca. Y nos toca Iztapalapa, y nos toca la Vicente Guerrero, y nos toca todas las colonias que conforman esta gran delegación, que como sabemos es la delegación más grande de la ciudad, la que tiene más rezagos, la que tiene menos presupuestos si la comparamos con las demás, las que lamentablemente desde nuestro punto de vista de Morena ha sido castigada Iztapalapa por la ciudad. Simplemente vayamos a donde más nos duele, que es la inseguridad, la falta de agua, la falta de espacios de salud. La delegación Cuauhtémoc es menos de la 1/4 parte de Iztapalapa y tiene el doble de policías que Iztapalapa. Entonces, cuando Rodrigo Chávez habla de luchar por los derechos plenos en Iztapalapa, significa que no haya un trato injusto, que no nos traten como ciudadanos de segunda o de tercera en esta delegación, que tengamos el número de policías suficientes para que esta delegación pueda estar protegida. Ese es el punto 1. La gente nos dice, aquí es donde asaltan, necesitamos una videocámara acá, etc. Pero hay que recordar que la seguridad pública no está bajo el mando ni el control de las delegaciones, sino del gobierno de la ciudad. Y que las delegaciones prácticamente estamos como gestores para solicitar más seguridad. Por eso necesitamos que voces democráticas como la de Rodrigo Chávez lleguen a la Asamblea Legislativa, lleguen a los espacios de las tomas de decisiones para que otorguen más facultades a las delegaciones. Y la prioridad, que es el tema de la inseguridad, el tema de la policía, pueda estar también en manos de la delegación. Hoy nos queda decir que necesitamos
firmar un nuevo pacto con el jefe de gobierno de esta ciudad y decirle que si no queremos que la Ciudad de México se convierta en un Tamaulipas u otro estado donde hay tanta violencia, necesitamos proteger Iztapalapa, que es la entrada a la Ciudad de México, que cruzamos una calle y estamos en Nezahualcóyotl o en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, que necesitamos que se duplique la policía en esta delegación y que haya tanta seguridad como inversión social debemos de tener, porque en Morena consideramos que no basta con tener, miren, ni porque tuviéramos un policía en cada calle lograríamos combatir toda la situación de delincuencia que hay. Necesitamos ir a las causas, pero necesitamos también tener seguridad pública. Entonces necesitamos tener más agua, necesitamos tener centros de salud, y todo esto depende del gobierno de la ciudad. Y necesitamos organizar un pacto con el gobierno de la ciudad y decir: no pueden seguir maltratando a Iztapalapa, no pueden seguir, bueno, no hay agua, no importa, al fin y al cabo son los de Iztapalapa. O no hay seguridad, pues no importa, porque es la gente pobre. Nada más imagínense que faltara 3 días agua en las lomas de Chapultepec. ¿Qué pasaría? No, bueno, se arma una revolución allá, ¿verdad? Y aquí hay colonias que pasan semanas sin agua. No podemos quedarnos callados. Y gobernar Iztapalapa no es administrar recursos. Gobernar Iztapalapa significa luchar con su pueblo y ponerse al frente y salir a exigir lo que le toca a Iztapalapa. Eso es gobernar esta delegación, que es la delegación con más injusticias, que es la delegación que históricamente la han tratado como la zona trasera, el patio trasero de esta ciudad, y que queremos que cambien las cosas, pero entonces hay que tener valor y tener el apoyo del pueblo para enfrentar las diferencias que hay hacia nuestra delegación. Y por supuesto que se tiene que hacer un gobierno honesto, un gobierno austero, un gobierno democrático, un gobierno distinto, y que la gente vea en los gobiernos de Morena la esperanza, que la gente vea la diferencia, porque si la gente no ve la diferencia, entonces hay desesperanza. Y entonces sí, todos son iguales. Pues no todos somos iguales. Y por eso se tiene que hacer un gobierno de altura a la población de esta delegación. Necesitamos que el recurso público que recibe esta delegación se distribuya a la población a través de obras, de acciones y de programas sociales que beneficien a la gente. ¿Eso qué significa? Significa que mientras tenemos gobiernos federales que no ven por la situación de la población, que permiten que siga habiendo pobreza y fábrica de pobres en este país, necesitamos gobiernos que el recurso que hay pueda distribuirse en la población. Miren, tenemos la escuela de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y recordemos cómo impulsó la pensión de adultos mayores. Y fue criticado enormemente. ¿Qué decían? Va a endeudar la ciudad para ayudar a los viejitos. Eso era lo que criticaban, ¿se acuerdan? Bueno, esos que criticaban por la pensión de adultos mayores, resulta que ahora ya impulsaron un programa, que es el de 65 y más,
Por cierto, mal copiado, ¿verdad? Porque excluye a los que son pensionados. Pero bueno, cuando estuvimos en el gobierno de la delegación, teníamos la pensión de adultos mayores hasta los 68 años. Impulsamos un programa de 65 a 67 años. Si lo recuerdo. Sí. Se entregó la tarjeta, por cierto, para que la población pudiera el recurso utilizarlo en sus mercados, en sus tienditas, en la economía popular, y no fortalecer a las grandes redes internacionales de cadenas comerciales. Bueno, hasta los 65 años. Hoy existe ese otro programa de 65 y más. Entonces, la propuesta de Morena para gobernar Iztapalapa es apoyar con programas sociales a los adultos mayores de 60 años, que a partir de 60 años reciban un apoyo por parte de su gobierno popular de Iztapalapa. Esa es la propuesta de Morena para gobernar Iztapalapa, apoyar con programas a las madres solteras, a las madres que por alguna razón han tenido solas que apoyar a sus hijos y salir adelante, a las viudas, a las mujeres que solas han tenido que trabajar. Démosle un aplauso a las mujeres de Iztapalapa que siempre han demostrado salir adelante. Entonces vamos a apoyar a las mujeres solas, vamos a apoyar a las personas con discapacidad que hoy no son apoyados por una razón, porque no nacieron en el Distrito Federal. Y por eso queremos que Rodrigo Chávez, en las propuestas de Morena, puedan cambiar esa ley que excluye a los ciudadanos de esta capital que por no nacer en el Distrito Federal y tienen problemas de discapacidad, hoy son hechos a un lado. Los apoyos son a los que viven en la ciudad, no solo a los que nacen en la ciudad. Entonces, por eso necesitamos que también los espacios legislativos se ganen y se ganen bien, y que haya voces de lucha de Morena como la de Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa. Miren ustedes, un gran tema es echar a andar obra comunitaria, contratar a los albañiles de las colonias, a los herreros, a los carpinteros, a los trabajadores, haciendo obra comunitaria y contratando a personal de las comunidades. Lo tratamos de hacer en el gobierno popular. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo impidieron. Lo impidieron porque no nos permiten contratar directamente a los trabajadores, sino que lo hagamos a través de empresas. Nada más imagínense un metro de banqueta contratado por una empresa, e imagínense un metro de banqueta hecha por los albañiles de la colonia. Nos cuesta 3 veces más o 4 contratar una empresa para hacer esa obra. Por eso necesitamos que Rodrigo Chávez llegue a la Asamblea Legislativa y otorgue facultades a las delegaciones para que podamos contratar la mano de obra con los vecinos y hagamos obra comunitaria, y estaríamos logrando hacer obra, generar empleo, multiplicar el presupuesto, porque con un poco hacemos, en lugar de contratar 1000 metros de banqueta, contrataríamos 3000 metros de banqueta con los albañiles de la colonia, y además vigilado por sus vecinos. Una empresa se va y ahí nos deja con los problemas. Entonces sí necesitamos cambiar algunas cosas que no ayudan a gobernar bien y a gobernar al pueblo, porque un gobernante tiene que hacer todo para que alcancen los recursos a hacer más obras y no echar a perder el presupuesto
haciendo cosas que no se necesitan. Al contrario, ver cómo cuesta más barato, cómo se puede hacer más, y con una regla de oro que Morena propone, que es la construcción del cuarto gobierno, del cuarto poder, que es el poder del pueblo. Que el pueblo mande, que la Vicente Guerrero se junten en una asamblea y que no decida un grupo, que a veces es comprado hasta por despensas para tomar una decisión, y que no decida otro grupo, sino que la asamblea decida cuál es la prioridad de esta supermanzana, y que el gobierno haga lo que mande el pueblo, porque cuando unos dicen uno, otros dicen otro, pues el gobierno no hace nada. Pero necesitamos que el presupuesto llegue hasta el corazón de las comunidades y sea el pueblo quien decida. Y sea el pueblo quien decida. Eso significa métodos de participación que hoy no están regulados. Ustedes recuerdan que echamos a andar el presupuesto participativo y después se echó a perder porque redujeron tanto la cantidad de recursos que ¿qué alcanza para poder hacer cosas? Pero bueno, aquí lo importante es que no sea un jefe delegacional quien decida las obras, sino sean las asambleas comunitarias las que tomen la decisión, que el pueblo mande, que el gobierno obedezca. Eso es lo que necesita para cambiar nuestro país y nuestras comunidades. Y miren ustedes, un gobierno austero. No puede haber, como decía Rodrigo Chávez, gobierno rico con pueblo pobre, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y efectivamente fui la única gobernante que se bajó a la mitad el salario. Y uno podría decir, bueno, ¿y de qué sirve la mitad de un salario? Bueno, sirvió para echar a andar proyectos, pero no solo eso, es un símbolo, es un ejemplo, es una muestra, porque si lográramos que bajaran a la mitad los salarios de todos los funcionarios del gobierno federal, de todos los funcionarios de los gobiernos estatales, de los gobiernos delegacionales y municipales, tendríamos recursos suficientes para poder destinar a nuestro pueblo lo que necesita. Y no se verían los espacios de gobierno como una manera de hacerse rico, sino como mucha de nuestra cultura, de nuestras comunidades, es el gobernar, servir. Es como una manda, es un gran paquete, porque no vamos a tener vacaciones, porque no vamos a tener fines de semana, porque no vamos a tener más que el orgullo, la satisfacción, la convicción y la obligación de hacer un buen gobierno y de atender al pueblo. Pero es por convicción, no porque el salario, porque entonces eso pervierte todo. Entonces necesitamos en los gobiernos de Morena mostrar cómo quisiéramos que se gobernara este país. Miren, tan solo el avión presidencial de Peña Nieto costó 7,000 millones de pesos. Con ese recurso alcanzaría para construir 2,000 preparatorias en este país. 2,000 preparatorias. Y si además le destináramos y le pellizcáramos recursos al armamento y a todo el recurso que se va en ese rubro, podríamos tener en todo el país preparatorias y becas para que nuestros jóvenes no salieran de estudiar por razones económicas. Miren, hablamos de violencia y de muchas cosas más, pero nosotros tenemos que ver que ningún joven en edad de estudiar esté sin hacer nada. Cada año en nuestra delegación 8,000 jóvenes se quedan sin poder estudiar.
los que quieren entrar a preparatoria. ¿Por qué? Porque el famoso examen los manda o muy lejos o simplemente no les da alternativa. Necesitamos que haya tantas preparatorias como secundarias hay y que ningún joven se quede sin estudio, porque entonces ahí empieza el problema y nuestros jóvenes sin alternativa en las esquinas son presas de las redes de la delincuencia. Entonces necesitamos que las cosas cambien atendiendo las causas, y eso implica, miren, en Iztapalapa no todas las escuelas fueron totalmente ya construidas, no empezaron así, empezaron como escuelas provisionales y poco a poco se fueron construyendo. Entonces pensemos en la cantidad de jóvenes de nuestra delegación que hoy no estudian, no trabajan, porque el propio sistema los excluye del estudio, porque no debería de existir exámenes. Si pasaron la secundaria tendrían que tener derecho a estudiar preparatoria, y si terminaron la preparatoria tendrían el derecho a continuar sus estudios universitarios, pero no. Aquí los exámenes son para dejar fuera a nuestros jóvenes. Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que echar a andar escuelas preparatorias y que la delegación pueda impulsarlas, aunque sea provisional, pero que haya compromiso de los otros gobiernos a instalar a los maestros, que sean escuelas totalmente reconocidas, pero que ningún joven quede sin estudio. Y debemos preocuparnos y debemos de luchar, y no debemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que 8,000 jóvenes cada año se quedan sin estudiar. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces vamos a agarrar esos temas, y por eso digo, gobernar Iztapalapa es luchar, es encabezar con el pueblo demandas y luchas para beneficio de la gente. Yo quisiera decirles que, bueno, ustedes me conocen, yo no vengo aquí a prometer algo que después no se vaya a cumplir. Yo vengo aquí, y creo que ustedes están aquí presentes porque nos conocen y saben que construimos un gobierno que ahora no vamos a perder el primer año en conocer, a ver la delegación cómo está, no, sino desde el inicio ya sabemos qué tenemos que hacer, qué le duele a Iztapalapa, y sobre eso trabajar, porque sabemos que si Morena gobierna una delegación, tenemos que garantizar que sea ejemplo, porque viene el 2018 y viene la lucha principal, que es la presidencia de la República, y porque, como decía Rodrigo Chávez, si no transformamos el país desde la presidencia, pues podemos llenarnos de gobiernos locales, populares y democráticos, pero el principal lo vamos a tener pendiente. Entonces necesitamos hacer el ejemplo. Vecinos y vecinas de la unidad habitacional Vicente Guerrero, estamos aquí como Morena, es la precampaña de Morena, estamos en esta primera etapa, sabemos que vienen otras etapas y viene una situación. Seguramente van a venir y tratar de comprar el voto, y eso es terrible, porque aquel que ofrece una despensa, un tinaco, 200 pesos, 300 o 500 por un voto, va a ser mal gobierno, porque necesita comprar el voto para llegar al poder. Es preferible tener gobiernos populares que van a garantizar derechos a la población y programas sociales de ayuda, que vender nuestra dignidad. Hagamos ese llamado.
para que no se venda el voto de los ciudadanos de la Vicente Guerrero. Estamos aquí para servirles, estamos aquí con ustedes como Morena. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a dar un fuerte aplauso.